están? Ámbar por acá. Y vamos a empezar el análisis de la novela Kitsune. Voy a hacer unos videos cortos haciendo un pequeño prólogo en partes para que no se vuelvan videos densos y ustedes puedan elegir los temas que les interesen. Y ya después vamos capítulo por capítulo y a veces serán 3 capítulos juntos porque no en todos los capítulos hay algo que decir. Así que vamos. Primero de que nada, ¿de qué trata esta novela? Es una novela de fantasía oriental. Su protagonista es Kamato, una kitsune que durante mucho tiempo vivió de los humanos hasta que el último amo la traiciona y la deja sin nada. ¿Qué va a hacer este personaje a partir de ahora? Deberán leer para saber, porque no voy a hacer spoiler, o eso voy a intentar. Esta es una novela que escribí cuando tenía 15 años. Me gustaba mucho el tema japonés, veía mucho anime en ese momento. Hoy sigo viendo también, pero no tanto como antes. Y no tengo idea de dónde salieron los kitsune. Siempre que me preguntan, digo, sí, de un cuento que leí, porque recuerdo haber leído un cuento de los kitsune, pero la verdad es que después digo, pero ese cuento lo leí mucho antes, la verdad no recuerdo. El problema para hacer el análisis de esta novela, uno de los problemas que tengo es que tengo muchas lagunas y no recuerdo puntualmente las épocas, los años o los días, salvo que puntualmente haya pasado algo. Por ejemplo, con esta novela, me acuerdo que cuando tenía 15 años, porque yo repetí un año, y entonces 14 y 15 años porque esta profesora era de segundo año, me dijo que le llevara la novela para leer, una mina que me odiaba. Me dice, lleva tu novela, sí la leo. Me hizo leer la novela enfrente de todo el mundo, cosa que yo casi muero porque no lo esperaba. Me corrigió de una forma súper estricta, me hizo pelota la novela y después me hizo, esto es una mierda. Me lo arrugó y lo tiró a la basura. Entonces yo ahí sí me acuerdo puntualmente por esa situación, pero después, entonces yo sí me acuerdo que a los 15 años ya tenía escrita esa novela, porque me acuerdo que había leído el primer capítulo. Entonces, ahí sí puntualmente. Igual no se preocupen que no va a ser muy desastroso esto. Vamos a enfocar más que nada todo esto a lo que es la escritura. ¿Qué otra cosa importante decir? Esta novela tuvo 3 momentos. Cuando la escribí, que la escribí en 3 meses, en ese momento escribía mucho, porque me ponía muy nerviosa y muy ansiosa estar en clase, rodeada de gente, entonces mi escape era escribir. Prácticamente no prestaba atención, me aislaba del mundo escribiendo. Los profesores pensaban que yo anotaba todo lo que decían hasta que algunos se daban cuenta de que no. Y una de estas fue esta profesora de biología, que no recuerdo el nombre, pero nada, a partir de ahí me hizo la vida imposible. Y era mi escape. Entonces yo escribía mucho y de forma como así como... Además que no tenía computadora, no tenía internet, no tenía nada. Entonces, bueno, mi único escape era escribir y escribía mucho. Y así logré escribir esta novela en 3 meses. Después hay una segunda parte que fue cuando la publiqué, que ahí ya me agarraron la novela y me dijeron, bueno, a ver, carne picada. Y yo me resistí todo lo que pude, pero bueno, hubieron muchos cambios necesarios para la publicación y demás. Y después, este tercer momento, que pasa algo muy curioso. Siempre pensé que un poco la novela hablaba de mis enojos adolescentes. Digamos, yo sí me acuerdo que a mí me molestaba mucho esto de que siempre las protagonistas de las historias eran lindas, bonitas y divertidas. Y estaba la antagonista, y queridas por todo el mundo. Y estaba la antagonista que no las quería porque básicamente quería el amor que la protagonista tenía y ella no tenía. Entonces en mi rebeldía adolescente dije, no, yo voy a ser una protagonista que no va a ser ni linda, ni divertida, ni nada, y que ella va a ser mala, y que tampoco va a ser mala porque quiere amor. De hecho, en un momento aparece un personaje que es como estas protagonistas de antes perfectas, y bueno, ya verán lo que pasa. Y siempre pensé que habla de eso y un poco también el escribir esta novela y el trabajarla y leerla me ayudaba a lidiar con mi abuela. Mi abuela es una persona que siempre me acompañó en la escritura, que siempre estuvo en la pintura, en la escritura, hay un montón de cosas que ella me acompañó, que me enseñó y demás.
Pero siempre fue una persona muy exigente, siempre falta, fíjate, hace esto, dale más, más, más. Entonces era muy estresante. Con el tema de la escritura, ella siempre fue bastante más blanda, si bien a la hora de corregir la ortografía y todo eso era muy exigente, pero después en todo lo demás me dejaba ser. Y eso se lo súper agradezco. Además era una persona que ya pintaba, entonces me exigía pintar como ella y era como que, pero vos pintás, creo que realismo se llama, no sé, en los cuadros que hacía mi abuela. Ahora ya dejó de pintar. De hecho, cuando me mudé a vivir con ella, cuando me vine a vivir acá y me fui a vivir con ella me dio el cuarto donde pintaba, me dio su cuarto y fue como... Y ahí tenía unas máscaras, porque también había manualidades, hacía manualidades, unas máscaras africanas que me daban miedo y un día le digo, ¿podés sacar las máscaras? Porque me dan como un cosita, como mucho miedo. Más ella es muy esotérica, mucho de esas cosas y era como, me da miedo. Y bueno, y sacó las máscaras, así como, bueno, está bien, a regañadientes, pero las sacó. Bueno, y siempre pensé que un poco el personaje, el protagonista y todo eso era mi forma de lidiar con esa situación, ¿no? O entenderlo o lidiar y bajar un poco la ansiedad que me generaba. Hasta que hoy en día, el volver a trabajar esta novela me agarró, bueno, en pandemia, pero además, como tuve, bueno, en un momento tuve como una recaída, tuve una situación, empecé a ir a un psicólogo. La verdad es que muchas veces recurrí a psicólogos, generalmente no me sirvió mucho, a veces porque eran malos profesionales, y hoy que estoy estudiando psicología, y hoy que soy más grande, me doy cuenta, eran pésimos profesionales, y otros era que por la crianza que tuve, por mi forma de ser y demás, no sabían por dónde agarrarme, o sea, es como que por dónde empiezo, ¿no? No sabían cómo tratarme, ¿no? Pero bueno, y hoy por hoy estoy haciendo terapia con una mina que la verdad es de 10 y es una excelente profesional. Y a veces termino llorando y a veces termino enojada y a veces termino riendo y siempre termino con alguna emoción como, después de la terapia y la mina me banca. Y de hecho yo empecé a trabajar Kitsune antes de empezar terapia con ella y cuando empecé terapia con ella me empecé a dar cuenta de que había más cosas, muchas más cosas que solamente mi rebeldía adolescente y mi estrés de abuela. Había muchas otras cosas y a veces cuando releo un capítulo termino o riéndome o sintiendo ternura o llorando o angustiándome o recordando un montón de cosas que pensé que había olvidado. No, no sé, y eso creo que también es parte de la escritura y también son cosas que con mucho cuidado voy a hablar, porque algunas son como complicadas, ¿no? Y tampoco quiero hacer spoiler a la lectura, pero creo que son cosas que están buenas. Esto de que yo digo y defiendo la escritura como algo que nos permite poner en palabras cosas que no sabíamos que estaban ahí, cosas que de otra forma no se podrían poner en palabras. Y esto que a mí me está pasando es el ejemplo perfecto. Eso, no, porque la escritura tiene que tener reglas, tiene que tener... No, 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 agarrá un papel y escribí y punto. Nada de reglas, nada de bajada de línea, nada de esto, nada. Vos escribí, después todo se arregla, se trabaja y se mejora. Pero lo que importa es que vos pongas en papel lo que necesitas poner en papel, que fue lo que lo que hice con esta novela. Como dato curioso, yo no fui a un taller literario hasta mucho después de escribir esta novela. Yo no leí una novela hasta mucho después de escribir esta novela. En realidad mi influencia para Kitsune fue una serie de anime llamada Slayers. Slayer o los Slayer o, ¿no? Los justicieros se llamaban acá. Que después vino una parodia muy fea, dibujos infantiles. Y yo ahí, por ejemplo, lo que yo veía, ahí es donde saqué la estructura de Kitsune. Un capítulo, o sea, varios capítulos que van hacia algún lado, pero a la vez pequeños capítulos, o sea, pero a la vez cada capítulo de forma individual trata un tema diferente. A veces para presentar un personaje, otras veces para desarrollar un personaje, otras veces para mostrar un conflicto, otras veces simplemente para divertir. Hay capítulos de relleno en Kitsune que varios o la mayoría los elegí sacar. Y claro, o sea, mi estructura de novela está basada en esta serie de anime. Y básicamente es un conflicto o una situación o algo que ocurre que se trabaja o se desarrolla en el capítulo y se resuelve o no, porque no siempre se resuelve, pero queda un pequeño hilo para un capítulo siguiente, como para un enganche. A mí nunca, la verdad, me resultó
nunca me enganchó esto, uy, te dejo con ganas de más. Nunca me resultó a mí a la hora de ver una serie, pero sí veía que los otros sí, no, porque el capítulo terminó así. Yo veía Slayer con una amiga, tenía como 7, 8 años y lo seguimos viendo después. Y pasa, no, pero ahora qué va a pasar, era como que es obvio que va a pasar, o sea, es la protagonista, no va a morir. Y es un personaje importante, no va a morir. Yo siempre fui como más fría, soy la abortiva, viste, de que, a ver, pero estructuralmente. Claro, yo ya escribía también, y es como que cuando escribís, cuando corregís textos, y te la baja después un poco cuando ves series y películas. Por ejemplo, sí, diferente fue cuando Juego de Tronos, creo que fue la serie que después de mucho tiempo dije, oh por Dios, me pone nerviosa ver los capítulos porque, salvo cuando me di cuenta cuáles eran los personajes favoritos del autor, ahí ya dije, listo, este y este no van a morir. Igual con Juego de Tronos la empecé a ver la serie todo y mi abuela, se me ocurrió a mí comprarle un libro, porque mi abuela lee muchísimo, un libro de Juego de Tronos, porque digo, hay muchos libros y son así gordos. Leyó el libro, se fanatizó, se empezó a comprar todos los libros y un día yo estaba en mi casa, se sienta mi abuela al lado y me dice, ¿qué estás viendo? Ah, la serie de Juego de Tronos. Ay, sí, me leí tantos libros. ¿Y quién es ese tal? Ah, ese lo matan así. Ok. ¿Y ese quién es? Tal. O ese ya muere. Esa es la... Sí, acá muere. Ya en un momento le digo, no sé quién es. Yo le decía, no sé quién es, no me acuerdo el nombre, porque ya sabía qué le pasaba a cada uno de los personajes. Y era como, la puta madre. Bueno, ahí dejé de ver Juego de Tronos, hasta que, bueno, volví a ver Juego de Tronos. Y fue como, me arruinaste la serie, abuela. Pero bueno, ahí aprendí que nunca jamás tengo que comprarle libros de algo que posiblemente en algún momento vea. Así que bueno. Y más o menos esto creo que es lo importante de Kitsune, lo importante que sepan cuando empecemos el análisis. Igual después vamos a ir viendo capítulo a capítulo y voy a enfocar el análisis más que nada a esto de la escritura, el proceso real de la escritura. Esto de que, ay, no es que, no sé, te baja la inspiración y escribís y listo, ya está, ese texto es perfecto. Siempre hay algo que trabajar, siempre nos mandamos cagadas, siempre nos equivocamos en algo, siempre destrozamos algo que no debíamos destrozar. Me interesa más enfocarme en estas cosas que no, y esto me salió perfecto porque obviamente no es así. Abajo les voy a dejar los capítulos por si quieren leer, capítulo que analicemos, capítulo que dejo abajo. Los pueden leer en Instagram, en Facebook, también en Wattpad. Me pueden seguir en las redes, me buscan como Amarizámbar y tengo algunos capítulos donde los leía en YouTube. Creo que tengo hasta el capítulo 10, 11 por ahí, los dejo acá abajo. Así que espero que disfruten este análisis. Es un proyecto que tengo en mente hace mucho tiempo, que lo empecé, lo dejé, lo empecé, lo dejé, lo empecé, lo dejé y hoy finalmente digo, bueno, dale, vamos a enfocarlo hacia allá y vamos a hacerlo. La calidad de los videos lamentablemente va a ser esta, porque si no es como... No voy a hacerlo porque el problema de antes era que todo mucho más producción y todo y al final no lo hacía. Así que mi nombre es Amarizámbar y nos vemos en el video siguiente.